Hola, ¿cómo están? En este video vamos a calificar el ejercicio de análisis que hicieron del cuento El corazón delator. Entonces se me hizo más fácil así, calificarlo en un video porque revisé todos sus ejercicios y había algunos errores en general que compartieron, o sea, errores en común, entonces así es más eficiente. La primera pregunta es, ¿en qué persona gramatical está escrito este cuento? Eso lo identificaron la mayoría. Primera persona de singular, yo, ¿no? Esa es la persona gramatical, o sea, está hablando el yo. Y aún no vemos la clasificación de los narradores, pero si de una vez quieren agregarlo, básicamente se trata de un narrador protagonista. Para que pueda haber un narrador protagonista, la narración tiene que estar en primera persona. Y básicamente la definición es que el mismo protagonista, el personaje principal, cuenta su historia. Después, ¿cómo se describe a sí mismo el narrador? Pues todo el tiempo trata de decir que no está loco. Ustedes aquí agregaron otras características de lo que ustedes percibieron, pero aquí la pregunta es cómo se describe él mismo, o sea, qué dice él acerca de él. Y también dice que había estado en esa temporada algo nervioso, o sea, sí admite que tiene esta ansiedad, pero en ningún momento admite estar loco. Todo el tiempo dice, no, yo no estoy loco, yo soy una persona normal, porque piensen, ¿un loco mataría a alguien de una forma tan cuidadosa? ¿No? Obviamente nosotros no creemos en sus razones, pero bueno. Y sobre el narrador en primera persona, al parecer este narrador como que le está contando algo a alguien. No sabemos a quién alguien. Hay dos opciones. Una, que simplemente es un recurso narrativo usado con los narradores protagonistas que fingen como contarle a un lector, ¿no? O sea, parece que nos está hablando a nosotros. Pero hay otra teoría que piensa que justo tratar de justificar que no está loco es porque al parecer este personaje está como delante de un juez tratando de explicar lo que pasó ese día del asesinato. No queda claro, Edgar Allan Poe no lo deja claro. Después, ¿por qué el protagonista dice que él no está loco? ¿Qué razones da para justificar sus acciones? Bueno, esto ya lo adelanté un poquito. Y básicamente dice que una persona loca una persona loca no sería capaz de planear tan bien un asesinato. Y bueno, además también menciona la parte del ojo, el ojo con una catarata. Por eso describe este ojo como blanquecino. Posiblemente ese viejo tenía una catarata, el ojo gris. Entonces dice, no es que yo esté loco, o sea, lo que me enloqueció a mí fue el ojo, ¿no? Y después, ¿por qué crees que el narrador actúa de la manera en la que lo hace al final? Bueno, aquí había dos opciones, ¿no? Pero una es la más certera. Es decir, el narrador al final confiesa, ¿no? Termina confesando. Frente a los policías, confiesa dónde está el cadáver escondido. ¿Por qué confiesa? Porque escucha el corazón. Pero ¿realmente lo escucha? Entonces aquí hay dos opciones. O sea, una es que realmente de manera fantástica el corazón de este cadáver haya podido revivir y empezar a sonar atormentándolo, pero lo más posible es que este corazón es justo la locura de este personaje manifestándose en ese momento. Quizás puede haber parte de locura, parte de culpa, aunque en su narración no parece sentirse muy culpable de haber matado al viejo, al contrario, habla bastante satisfecho de sus acciones, ¿no? Pero hay esta idea de la locura. De hecho, más adelante vamos a leer otro cuento, que es como la contraparte de que se llama El demonio de la perversidad, lo vamos a leer después de vacaciones, pero en ese cuento vamos a encontrar una explicación a este porqué. Pero por el momento podríamos señalar estas razones. Después, completa la siguiente tabla a través del cuento El corazón delator.
Entonces, breve resumen de la trama. Bueno, esto creo que no hace falta que lo escriba. La trama, o sea, breve resumen que sería, pues hay un señor que al parecer vive con otro hombre más viejo, o que por lo menos es su vecino, y el vecino nunca le ha hecho nada, pero al protagonista le molesta mucho su ojo con una catarata, le molesta tanto y lo obsesiona tanto, se siente observado por ese ojo, que determina matarlo y planea muy minuciosamente su asesinato. Por varias noches consecutivas, me parece que 7, llega con una linterna, y una linterna de la época, o sea, era con lumbre, por eso describe cómo abre poquito a poquito la rejilla, y con muchísima precisión deja salir este hilito de luz que alumbra justo al ojo, pero el ojo siempre está cerrado, hasta la noche del asesinato, en la que logra alumbrar el ojo y se percata de que estaba abierto, y se da cuenta de que el viejo ya había percibido su presencia en la oscuridad. El viejo, no sé, posiblemente, no creo que fuera ciego, pero no ve muy bien y es oscuro. Entonces está asustado, y el asesino, el protagonista, se da cuenta de esto y espera cautelosamente hasta que por fin decide matarlo de una manera bastante brutal. Después esconde en su propia casa, debajo de los tablones de madera del piso, al cadáver. Bueno, antes lo destroza, lo desmiembra y luego lo esconde debajo del piso. Después llega la policía porque un vecino reportó que había escuchado un grito, y nuestro protagonista parece lograr engañar a la policía, ¿no? Finge que todo está bien, pero mientras está conversando con ellos empieza a escuchar, primero muy quedito y luego cada vez más fuerte hasta que se vuelve insoportable, el latido del corazón de su víctima. Y es tanta la carga, el estrés que le genera este latido del corazón, que prefiere confesar su asesinato a tener que seguir escuchándolo. Entonces ese sería un resumen. Después, el protagonista, pues en ningún momento nos dice su nombre, pero podríamos decir que el asesino, el narrador, ¿no? Había varias formas de decirlo. Y luego el antagonista, pues aquí se podía de dos. O sea, una cosa era señalar de forma, o sea, lo más como evidente podría ser el viejo del ojo, ¿no? Pero en realidad el viejo del ojo no, no representa un obstáculo para el protagonista. Recuerden que el antagonista tiene que ser algo o alguien que se oponga a los objetivos del protagonista. Entonces el antagonista, pues sí, en un principio le molesta el viejo, ¿no? Y su ojo, o sea, sí tiene algo de antagónico este viejo. Pero más allá de este personaje, creo que el gran obstáculo, lo que finalmente hace que el narrador fracase y que tenga que confesar, es su propia locura, ¿no? O su conciencia. Después, el planteamiento. Pues creo que es muy sencillo, simplemente un hombre quiere matar a su vecino porque no soporta. Bueno, todavía no nos dice que lo quiere matar, pero dice: un hombre vive con un viejo y no soporta el ojo de su viejo y se siente observado. Aunque aquí lo interesante el tiempo de la narración de este cuento es que ya desde el principio empieza a justificar su acción, y nosotros sabemos desde el comienzo que va a matar al viejo, ¿no? Porque está narrándolo en retrospectiva. Pero bueno, el planteamiento es ese. Un hombre tiene deseos de matar a su vecino porque su ojo lo molesta. Luego el nudo o desarrollo, bueno, aquí voy a poner un ojo. Luego el nudo en desarrollo serían las noches. O sea, yo lo plantearía desde que inicia el plan para asesinarlo. Y incluso incluiría en esta parte la visita de la policía, porque esto también forma parte de los obstáculos. Y aquí varios como que solo pensaron en estas noches, pero toda la historia, como que la historia tiene dos clímax incluso, podríamos decir. Pero en general, el desarrollo abarcaría todo esto, ¿no? Porque
La tensión continúa hasta el momento en el que él confiesa su crimen. Entonces todo eso es el desarrollo. El desarrollo es todo menos el final. Luego, el conflicto principal, pues aquí se podrían señalar varios, pero me parece que finalmente, y por eso se trata de justificar tanto, es la locura del protagonista. Porque primero podríamos poner, por ejemplo, podríamos pensar que es el viejo, ¿no? Pero el viejo se deshace de él y aún así sigue habiendo el conflicto. Y en realidad lo que le interesa al protagonista con este cuento, al comienzo, es probarnos que, aquí dice locura, es probarnos que no está loco, ¿no? Entonces la locura, que finalmente es lo que ocasiona que acabe confesando el crimen, ¿no? El clímax, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que hay dos clímax. Uno es el menos importante, o sea, el primero en esta historia. Como que la historia tiene dos partes, una es la del asesinato y el otro es la de la confesión. Entonces, si tomamos la primera parte, el clímax sería el momento en el que asesina al viejo. Y sí es un momento lleno de tensión y un momento en el que ya se soluciona un conflicto, si lo vemos de manera superficial, el conflicto del viejo, ¿no? El protagonista soluciona su problema en ese momento. Pero, en general, el momento más tenso y en el que realmente ya sabemos qué es lo que va a pasar es el momento de la confesión. ¿Por qué es el clímax? Porque es el momento en el que esta locura, este conflicto, se acaba manifestando con mayor fuerza, ¿no? La locura se manifiesta con mayor fuerza, dándole como una liberación a toda esa acumulación de tensión en el lector, de qué es lo que va a pasar, y entonces en ese momento nosotros nos damos cuenta de que está a punto de confesarse, ¿no? Y pensamos, ¿lo hará o no lo hará? Y el momento en el que se confiesa, se resuelve eso, ¿no? Y es un momento muy tenso. Y el desenlace sería, pues básicamente que lo mismo, ¿no? O sea, el clímax y el desenlace en los cuentos cortos muchas veces están juntos, entonces sería también la confesión. La confesión y pues las consecuencias, ¿no? Aunque aquí justo es un final, o sea, ya no nos enteramos de qué le pasa después. Entonces eso es importante, que muchas veces el desenlace y el conflicto en cuentos cortos sobre todo están ligados. ¿Por qué en cuentos cortos sobre todo? Porque como vimos en el apunte de géneros literarios, son dos, el cuento moderno, ¿no? Su mayor cualidad es como esta capacidad de condensación. Y de hecho para varios cuentistas los mejores cuentos son aquellos en los que justo estos dos momentos coinciden. Ya no es necesario alargarlo más y decirnos si todos vivieron felices para siempre o no. El clímax es el desenlace y nos deja así, ¿no? Con esa tensión pendiente. Ok, bueno, entonces lo más importante de esto es que no traten como de... Es decir, cuando yo les pida que hagan uno de estos esquemas, no traten de hacer un resumen, ¿no? Porque muchos lo que hicieron es que me pusieron en el planteamiento la primera parte del cuento, en el nudo de desarrollo los siguientes párrafos, en el conflicto principal otra vez me pusieron resumen. El conflicto principal no quiero que me hagan resumen, aquí me tienen que identificar cuál es el conflicto, no qué pasa el conflicto, ¿sí? Aquí sí le tienen que describir acción, aquí también y aquí también, pero en el conflicto no. Entonces usen sus apuntes para la siguiente vez que hagamos un esquema así y realmente analicen las definiciones que le dimos a cada uno de estos momentos de una narración y traten de aplicarlo al cuento que hayamos leído.